Hola, 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 soy Rolando Pierre, vicepresidente de Operaciones de Fidelis Talent Solutions para la República Dominicana y Puerto Rico. Les quiero dar la bienvenida al primer episodio de mi podcast Culture Centric, donde colocaremos a la cultura en el centro de todo lo que sucede en nuestras organizaciones. Serán conversaciones interesantísimas. En muchas ocasiones no van a estar de acuerdo conmigo, en otras sí, y podemos tener esa conversación, ¿verdad? A través de los comentarios y de los likes o dislikes. Eso es una opción ahora en este mundo de las redes sociales. Y llegamos a ustedes gracias a Trip by Wyndham en Isla Verde, aquí en Puerto Rico. Cuando anden por acá, por Isla Verde, pues pueden venir al Trip by Wyndham y disfrutar de estas preciosas instalaciones. Demos inicio a nuestro podcast, ¿verdad? Conversando sobre el reto enorme que tienen las organizaciones hoy en día, ¿verdad? De colocar a la cultura sobre los resultados o el engagement sobre la cultura, y si voy a ser el empleador del año o voy a participar en una encuesta de Great Employers. O sea, vamos a ver cómo nuestra cultura le da forma a todo eso, o si todo eso le da forma a la cultura. Y el reto enorme que tienen las organizaciones en el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy de la automatización, de la digitalización, de la producción totalmente digital, de la producción totalmente automatizada por robots que se coloca luego en el truck autodirigido o el camión autodirigido o el vehículo autodirigido hacia la tienda Amazon en San Francisco o en Nueva York, o al McDonald's donde no hay nadie que te atienda y que te lo entrega todo un robot. El reto que significa para las organizaciones hoy en día trabajar en una cultura, ¿verdad?, que se está creando, o una visión, una noción que hay en el mundo que se está creando de que las máquinas nos van a sustituir, de que los robots nos van a sustituir, de que la inteligencia artificial nos va a sustituir. Y yo quiero hacer una pregunta aquí, y es: ¿conocen ustedes el botón que tenemos los seres humanos para autodestruirnos? No. Invertimos $10 billones anuales en el telescopio James Webb para entender si hay vida en otro planeta. Por lo tanto, no creo que estemos pensando en autodestruirnos o ser sustituidos por una inteligencia artificial o por la tecnología. Entonces, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron a un robot comprándole a otro robot? No, el robot produce para que el humano consuma, ¿verdad? La línea de productividad que tenemos en las organizaciones se automatiza, se digitaliza o se colocan robots, inteligencia artificial, para que estos procesos, ¿verdad?, de producción que de forma manual, ¿verdad?, con el humano haciéndolo de forma manual son más lentos, sean más rápido, porque hoy nosotros estamos consumiendo mucho más rápido que en décadas anteriores. Por lo tanto, estamos pensando en un robot o en una inteligencia artificial para que produzca más rápido, no necesariamente para que nosotros seamos sustituidos. Ahora, hay una realidad en términos de nuestros trabajos como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Algunas de estas posiciones sí van a desaparecer. Y van a desaparecer porque necesitamos ser más efectivos, ¿verdad? Estos trabajos repetitivos, aún trabajos de oficina, que ya quizás ChatGPT con la conexión de PowerPoint, con la conexión de Excel, pues quizás, ¿verdad?, estos trabajos van a ser dados a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial pues produzca en vez de nosotros. Ahora, ¿cuál es el trabajo de cada una de las organizaciones? Prepararnos para que nosotros estemos listos para dar el siguiente paso. Los países deben estar pensando en una educación orientada a esa convivencia entre la inteligencia artificial y la tecnología y nosotros los seres humanos. Por lo tanto, vamos en este podcast a tratar ¿verdad?, de alinear los planetas, si queremos decirlo de alguna manera, donde, ¿verdad?, habrá un balance entre sí. Es importante tener una cultura en términos de la tecnología y de la automatización, pero pensemos también, muchos países realmente no están a ese nivel en Latinoamérica o países en otras áreas del mundo que están en vía de desarrollo. Quizás no podrán implementar la tecnología como lo hará China o como lo hará
Estados Unidos y otros países, ¿verdad?, de Europa. Tenemos que pensar que nosotros iremos avanzando en la medida en que también avance la tecnología y avance la educación en nuestros países, e iremos adaptando cada uno de nuestros procesos de aprendizaje a lo que exigen las organizaciones. Ahora, es tarea de las universidades alrededor del mundo y alrededor de Latinoamérica de dar ese nivel siguiente al currículum universitario para que tengamos los profesionales que vamos realmente a necesitar en este mundo digital, en este mundo de inteligencia artificial. Eso no quiere decir que el día de mañana todos vamos a estudiar cybersecurity o que vamos a estudiar temas de mining de información, marketing digital. Habrá también dentro de las carreras tradicionales un espacio para el siguiente paso en términos de la tecnología. Ahora, corresponde a cada organización crear una cultura alrededor de eso y obviamente a las universidades también a crear una cultura alrededor de eso. Entonces, conversemos un poquito sobre la cultura, ¿verdad? La cultura dentro de las organizaciones y la cultura en sentido general. Y si ustedes entran, ¿verdad?, a Google y googlean cultura, pues van a encontrar miles de definiciones de cultura. Y esto arrancó en 1952 con, ¿verdad?, Alfred Kroeber y Clay Clutton, que fueron los primeros, ¿verdad?, que empezaron a investigar sobre la cultura. Y por ahí en 1952 ya existían 164 definiciones de cultura, que viene del latín cultus. Y cultus se ha convertido ya en una palabra, ¿verdad? Si lo llevamos al culto y lo cultivar, o sea, tantas cosas que se ha convertido esa palabra y, ¿verdad?, cultura es el resultado de ella. Y si lo vemos desde el punto antropológico, ¿verdad?, como estos dos antropólogos lo estudiaron, pues podemos encontrar muchísimas definiciones para cultura, ¿verdad? Pero concentrémonos en la cultura organizacional y hablemos un poquito sobre los elementos que fundamentan la cultura organizacional según, ¿verdad?, nosotros acá en Fidelis y según un servidor, ¿verdad? La cultura tiene 6 elementos fundamentales, 6 elementos que soportan la cultura en la organización. Uno de ellos son los valores sólidos. Todas las decisiones que tomamos en la organización están basadas en los valores que nosotros modelamos. No solamente, ¿verdad?, los valores que están pegados en la pared o detrás de nuestra identificación con foto o en nuestro fondo de pantalla de computadora o de los cuales se han hecho algunas actividades en la organización. No, que cuando vamos a tomar una decisión, pensamos que estos valores están alineados hacia la decisión que yo estoy tomando. Lo otro en cultura es la transparencia y calidad, que soporta la cultura en las organizaciones. Transparencia y claridad. Que seamos transparentes y claros, ¿verdad? Y que todo el mundo en la organización sepa dónde está parado. Y que todo el mundo en la organización haga sentido de su posición y de cómo aporta. Y cómo yo soy como líder transparente para que los miembros de mi equipo y los miembros de la organización tomen decisiones, las más difíciles, basadas en los valores y que el resultado sea un resultado transparente. El otro elemento fundamental, ¿verdad?, es la diversidad y la inclusión. Pues ya vivimos en un mundo diverso y no solamente diverso porque somos una aldea, ¿verdad? Ya podemos, por medio del internet y de la tecnología, pues nos comunicamos. Ahora mismo deben haber personas en el otro lado del continente viendo este podcast o deben estar en otros países de Sudamérica o Centroamérica o en algún estado en Norteamérica, ¿verdad?, viendo este podcast. Eso es lo que permite la tecnología y eso es lo que permite la diversidad. La diversidad no solo de mi preferencia sexual, sino también la diversidad en el pensamiento, la diversidad en el nivel, ¿verdad?, que hay o ese balanza que hay entre el hombre y la mujer en posiciones, ¿verdad?, ejecutivas, como hay muchos ya estudios que hablan de que hay una diferencia salarial entre, ¿verdad?, el hombre y la mujer, donde el hombre gana más o está en posiciones ejecutivas más altas que la mujer, pero también la diversidad en términos de, ¿verdad?, las discapacidades físicas o inclusive podemos hablar de trastornos mentales que puedan estar controlados con psicofármacos y que la persona pueda ser funcional
en un trabajo, diversidad e inclusión, que la diversidad e inclusión en términos de raza también, o lugares donde yo vengo, se utiliza, ¿verdad?, mucho lamentablemente en Latinoamérica, donde pues nosotros primero observamos de qué sector viene la persona, dónde nació la persona o en qué universidad estudió, como que eso hiciera la diferencia en que entre una persona y otra haya pues un conocimiento más alto porque fue a esta universidad o la otra. No depende de eso, ¿verdad? Depende de muchas cosas como las oportunidades. Y la diversidad e inclusión es un elemento que debe estar desde el reclutamiento evidenciado hasta cómo una persona crece en la organización o cómo una persona sale de la organización. El otro elemento importante de la cultura pues es el reconocimiento, no el concurso de popularidad o de la placa pegada en la pared con los nombres, que ya eso a la gente le importa muy poco, ¿verdad? El reconocimiento real por lo que yo le aporto a la organización. Eso crea una cultura sólida, es un elemento importante de la cultura. En uno de los teasers conversábamos que solo el 1% de 1000 ejecutivos pensaba que era importante, ¿verdad?, el reconocimiento. Y del otro lado, pues, el 13% de 5000 personas que nos supervisan entendían que el reconocimiento era parte de, ¿verdad?, importante de la cultura organizacional. Y estamos hablando de una diferencia abismal porcentualmente hablando. Entonces, tenemos que pensar en cómo reconocemos a nuestros colaboradores, cómo damos la retroalimentación o el feed forward, ¿verdad?, el feedback o feed forward, y en ese proceso reconozco a cada uno por lo que aporta a la organización. Esto fundamenta también en la cultura de la organización. Ese es el fundamento importante. Otro es el desarrollo. El quinto es el desarrollo, ¿verdad? No podemos hablar de altos potenciales, ni de promociones, ni de crecimiento, ni de buen o mal desempeño, si no existe una cultura de desarrollo como un elemento fundamental dentro de la organización. Y hablábamos también en uno de los teasers, ¿verdad?, que solamente el 50% de las organizaciones alrededor del mundo invierten $1000 o más en una persona al año. Entonces, perdón, $1000 o menos al año. Estamos hablando que se invierten menos de $1000 por colaborador en las organizaciones para su desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos pensar efectivamente de que la tecnología o que la inteligencia artificial no nos sustituirá, sino, y eso será un tema, ¿verdad?, para otro capítulo de podcast de cómo vamos a prepararnos para el futuro, be future proof, future ready. ¿Cómo hacemos esto? El desarrollo debe ser, ¿verdad?, un elemento inamovible dentro de la cultura organizacional. Debe ser algo que en los presupuestos las organizaciones no, en sus reuniones ejecutivas, no miren al desarrollo como el elefante blanco en la habitación y decir, corta parte del desarrollo de recursos humanos. La mitad del presupuesto debes cortarlo. ¿Cómo podemos tener una cultura organizacional sólida si el desarrollo y cómo yo crezco en la organización y cómo me proyecto como potencial dentro de la organización no está establecido o por lo menos no se invierte el tiempo y el dinero suficiente en mí? Y por otro lado, ¿verdad?, sobre el 65% en este estudio de Fuel 50 de los profesionales de recursos humanos, los ejecutivos de recursos humanos, conocen hacia dónde va la organización con los altos potenciales o tienen claro que es un alto potencial en la organización. El 100% de las organizaciones debería tener claro cuáles son sus altos potenciales y hacia dónde van esos altos potenciales, porque de esos altos potenciales depende que la organización siga creciendo y que continúe desarrollándose en el futuro. Por lo tanto, el recurso inamovible dentro de los 6 elementos de la cultura organizacional debe ser el desarrollo. Y por último, y no menos importante, es el liderazgo, ¿verdad?, presente, liderazgo auténtico, un liderazgo, ¿verdad?, que más que mostrarse como firme, fuerte, duro, debe ser un liderazgo que muestre aspectos de vulnerabilidad. No quiere decir falta de conocimiento de tu rol, sino ser una persona, un líder humilde y reconocer al que hay que reconocer y también reconocer dónde están nuestras limitaciones. Y que en esta era en que vivimos, tanto nos sucede en las universidades, porque soy profesor de maestría también en la Universidad de Santo Domingo, de la carrera de la maestría de recursos humanos, pues vemos
que los estudiantes tú dices A, B, C y ya ellos tienen D, E, F, o sea, tienen todo ya armado porque están viendo en su celular. Entonces, pretender saberlo todo como líder es el peor error que podemos cometer. Entonces, debe haber un liderazgo auténtico, presente, que pueda decir en algún momento determinado, hey, yo no la tengo todas conmigo, yo no lo conozco todo. ¿Qué conocen ustedes? Y como equipo, empecemos a ver cuáles son las soluciones que podemos traer a la mesa. Y hacemos lo que ahora nos manda, ¿verdad? Esta nueva ruta y crear esta cultura nueva de el líder antes lograba su trabajo a través del equipo, ahora el líder da un paso atrás y de manera presente permite que el equipo haga su mejor trabajo. Entonces, lograr que el equipo haga su mejor trabajo, pues es uno de los elementos fundamentales de ese liderazgo auténtico, de ese liderazgo presente. Entonces, repasamos los 6 elementos de la cultura para cerrar en este primer capítulo y agradecería muchísimo sus comentarios con relación a lo que estamos hablando y obviamente si alguno de esos comentarios es bien interesante, pues quizás seas alguien que participe conmigo en el podcast y tengamos una discusión abierta sobre ello. No necesariamente tienes que estar de acuerdo conmigo, pero hablamos primero de valores sólidos, transparencia y claridad. Segundo, diversidad e inclusión, reconocimiento, desarrollo y liderazgo auténtico. Son los 6 elementos que le dan base a la cultura organizacional. Fíjense que no hemos hablado de engagement, de compromiso, nada de eso, porque luego veremos en el siguiente capítulo cómo todo lo que he mencionado anteriormente es simplemente un resultante de la cultura. Cuando le damos a la calculadora y empezamos a sumar estos 6 elementos y le damos a igual, el resultado debe ser el compromiso de toda la organización para que todas estas cosas sucedan y obviamente haya una productividad al máximo, logremos todos los objetivos que la organización se ha planteado en términos estratégicos. La cultura con estos elementos deben estar alrededor de la estrategia organizacional para que nosotros, ¿verdad?, como líderes en la organización podamos proyectar correctamente cuáles van a ser los resultados y cuál va a ser el crecimiento de la organización en los siguientes 3, 5 años. Ya después de pandemia uno no puede proyectar mucho al futuro, ¿verdad? Pero cualquiera que sea tu plan estratégico, pues siempre que tenga estos elementos bien claros y la cultura bien clara, y vamos a hablarlo más adelante, puedes tener la estrategia más clara del mundo, puedes tener el producto mejor del mundo, pero si tu cultura organizacional no está sólida, el resultado que estás buscando como organización no lo vas a conseguir. Soy Rolando Pierre, te espero en el segundo capítulo de este podcast Culture Centric. Te espero.